Muchísimas gracias, Rafael. La vinculación del desarrollo de los derechos humanos en América Latina y en el mundo, y la incidencia que han tenido venezolanos y que ha tenido Venezuela, sin duda alguna importante y significativa. Incluso hasta los derechos de los prisioneros en guerra. Tenemos que recordar a Sucre, en pleno proceso de gesta emancipadora. La conceptualización de lo que podríamos llamar las dictaduras latinoamericanas del siglo XXI. El contraste con un caso específico, que es el caso de Alberto Fujimori en Perú, entre 1990 y 2000. El rol de las instancias internacionales sobre los derechos humanos, cómo eso se engloba en el contraste de la posibilidad, a partir de lo que nos comenta Rafael, de poder ver profundas semejanzas en lo que surgió y lo que se desarrolló en Perú y lo que estamos viviendo hoy en Venezuela. El contraste entonces entre el gobierno de Fujimori y de Maduro. Y un elemento interesante, que es el hecho de que quizás pudiésemos decir que una diferencia dentro de esas similitudes es la legitimidad, que no es ni bueno ni malo, solamente es una caracterización muy particular que abona a esa amplia discusión. Rafael y yo hemos tenido la oportunidad de debatir un poco el tema en algunos momentos. Yo creo que estamos al borde de una dictadura, pero la categoría quizás no cabe, pero lo que sí estamos es en un pleno desarrollo del totalitarismo, y el planteamiento sólido que hace Rafael en contraste con esta caracterización del Perú abona efectivamente a la necesidad del debate. Damos gracias también a Globovisión, Contrapunto, CNN, que se acaban de incorporar a la cobertura de esta actividad. También damos gracias a la presencia de Julio César Fernández Toro, quien además fue un activista en pleno desarrollo de la construcción de la Constitución del año 1999. También tenemos la presencia de la exministra Oli Millán, que actualmente es miembro de la Plataforma en Defensa de la Constitución. Agradecemos también su presencia. Estamos en este momento tratando entonces de hacer la conexión. Entendemos que la fiscal está saliendo en este momento en unos minutos de una reunión, y eso nos va a permitir hacer la conexión en breves minutos. Así que lo que vamos a hacer es continuar la programación para entonces poder tenerla ella de cierre. ¿Correcto? Entonces vamos a continuar con las palabras del profesor y ex magistrado Román Duque Corredor, jurista venezolano. Román José Duque Corredor, juez de la Cámara Política Administrativa de la Corte Suprema de Justicia durante el año 1989, entre 1989 y 1992, magistrado de la Primera Corte Contencioso Administrativo, asesor jurídico de la Presidencia de la República entre 1979 y 1982, gerente jurídico de Maravén, en rama de Petróleos de Venezuela entre 1974 y 1979, y asesor jurídico del Instituto Nacional Agrario entre 1972 y 1974. Román fue presidente del Colegio de Abogados de Caracas entre 1982 a 1984 y presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales entre el 2010 y el 2002. Actualmente es presidente de la Asociación Venezolana de Arbitraje 2013-2015 y de la Fundación Alberto Adriani 2011-2014, adscrita a la Academia Nacional de Ciencias Políticas. Bienvenido, profesor Román Duque. Muchas gracias, licenciado Evans. Buenos días a todas y todos. Y me complace, en representación del bloque constitucional, compartir esta mesa sobre temas, como decía nuestro presentador, de relevancia para la actualidad. La intervención de la señora decana y del ponente distinguido que me precedió concluían en dos cosas: la quiebra del Estado de Derecho como causa del deterioro del sistema de justicia y de su ineficacia. Después de oír estas intervenciones y sobre todo la presentación que hizo el licenciado Eva, yo voy a cambiar mi bitácora de viaje.
Yo iba a hablar sobre la restitución del sistema de justicia de una manera quizás dentro de un plano teórico. Pero yo creo que la actualidad nos obliga a examinar un tema muy vinculado al análisis de la separación de los poderes y la garantía del derecho humano en Venezuela, como es el principio de la legitimidad democrática. Porque el principio de la separación de poderes es garantía de un principio de entidad mayor, el de la legalidad democrática. Y digo que voy a cambiar la bitácora porque ciertamente el punto central en esta actualidad es el ejercicio del derecho del pueblo venezolano a que se restablezca la legitimidad democrática. Entre otras cosas por el quebrantamiento de la separación de poderes, es verdad, pero algo más grave, por la violación del principio de la legalidad democrática. En primer lugar, ¿qué es la legalidad democrática? ¿Y cuál es propiamente su significado en un contexto como el que nos encontramos? En primer lugar, es un concepto que supera la legalidad formal. De modo que si el poder público no respeta la legalidad democrática, que es la expresión de la voluntad popular, sus actos no obligan. Y esto es importante. Es la condición de la eficacia y de la obligatoriedad de los actos del Estado. La legitimidad democrática, por tanto, es condición de la actuación de los poderes públicos. No solo de la validez de sus actos, sino la eficacia de sus actuaciones y de sus decisiones. Y consiste en el respeto de la garantía democrática, una de ellas la separación de poderes. En el respeto a los derechos fundamentales, que es el asiento hoy día modernamente del Estado democrático de derecho. Y también el respeto a los valores, principios superiores del orden constitucional, que son los valores que la sociedad venezolana ha consensuado y es el patrón de conducta tanto de los poderes públicos como de los ciudadanos. De manera que cuando los poderes públicos actúan sin respeto a la legalidad democrática, el pueblo venezolano tiene derecho a reaccionar. Por eso yo me voy a referir dentro de este contexto a el referendo consultivo convocado por la Asamblea Nacional, al cual considero un medio legítimo de reconocimiento de elecciones convocadas para una constituyente que no ha sido decidida por el pueblo, y ello en aplicación de los artículos 132, 33 y 350 de la Constitución. Parto de una definición. El artículo 350 consagra el derecho a desconocer los poderes que violen la legalidad, la legitimidad democrática. Y el artículo 333 consagra el derecho de restablecer la vigencia de la Constitución quebrantada por la violación de la legitimidad democrática. Derecho de conocimiento, de orden ilegítimo y derecho a restablecerlo. Y esto nos lleva un poco al origen de toda la cuestión, que es el respeto a la soberanía popular. La legitimidad democrática viene dado por el respeto a la soberanía popular, porque ciertamente, como lo define la Constitución, es la fuente del poder legítimo. Así lo dice el artículo 5 de una manera muy clara. Reside en el pueblo y además es la fuente de la legitimidad de la actuación de todos los poderes públicos. Aparte de eso, junto con este principio que es la fuente de la legitimidad democrática, la Constitución dice que el pueblo puede ejercer ese derecho de soberanía directamente, conforme a los medios previstos en la Constitución, o indirectamente, mediante la elección de órganos, mediante la elección de los órganos de los poderes públicos. Una de las cosas que se ha discutido es el concepto de pueblo en este contexto de legalidad, de legitimidad democrática. Bueno, voy a hacer referencia a una sentencia
de la Sala Constitucional del 22 de enero del 2006, simplemente, cuando definió al pueblo como todos los ciudadanos y ciudadanas hábiles políticamente, incluidos los militares. Es decir, que no es un sector fragmentado ni una parcialidad del pueblo, sino son todos los ciudadanos y ciudadanas que estamos habilitados para ejercer los derechos políticos. Esos medios de participación directa, conforme la misma Constitución lo establece, y que constituyen un medio de reacción del pueblo cuando se violenta la legitimidad democrática, son entre otros la consulta popular, que es el género, y una de sus especies el referendo consultivo. Bastan que ustedes acudan a los textos que así lo proclaman. El artículo 70 habla en general de consulta popular y el artículo 71 habla de referendo consultivo. De manera que los medios de buscar la expresión del pueblo o de la expresión mayoritaria del pueblo son medios que pueden utilizarse para restablecer la legitimidad democrática quebrantada. Y hay algo importante que quizás por primera vez se va a plantear: cómo es que la consulta popular ha sido promovida por la sociedad civil mediante un acuerdo que se llevó a la Asamblea Nacional para que lo recibiera y lo ponderara, y donde se le pedía por parte de la sociedad civil en un acuerdo nacional que convocara una consulta popular sobre los temas que allí se señalaban. Y la Asamblea Nacional, de mi juicio, partió de un supuesto. Dentro de los poderes que se le atribuyen, o específicamente dentro de las atribuciones que tiene, una de ellas es la de promover y organizar consultas populares. Así lo establece el artículo 187, numeral 4 de la Constitución. Y si se coordina con el artículo 127 de su reglamento interior de debate, dice hasta organizarlos. De manera que cuando un poder público no acata el principio de la legitimidad democrática, ciertamente hay una base para que los otros poderes, por impulso de los ciudadanos, desconozcan, por un lado, esa actuación, y por el otro, ejerzan el derecho de accionar para restablecer la vigencia de la Constitución, como dice el artículo 333. Estos medios de participación ciudadana, entre ellos la consulta popular, o referendo consultivo, si se le quiere un nombre más específico, son medios de ejercicio directo de la soberanía popular, a la cual se refiere el artículo 5 de la Constitución. De manera que es un medio legítimo, democrático, civil, para ejercer el derecho de desconocer la autoridad ilegítima y para ejercer las acciones necesarias para restablecer la legitimidad democrática desconocida. Pues de manera que desde este punto de vista la soberanía popular pasa a ser un derecho fundamental, la base de la democracia, se acaba de decir ahora, de manera que todo ese conjunto de derechos de participación ciudadana que la Constitución discrimina se resume en el género del ejercicio del derecho a la soberanía popular. De manera que ciertamente como género de los derechos es un derecho principalísimo dentro de los derechos fundamentales y donde se derivan todos los demás derechos que dan paso a la participación ciudadana como expresión de la soberanía popular. El derecho al sufragio, el derecho a reunión y manifestación, el derecho a la libre expresión, el derecho a elegir periódicamente los gobernantes y el derecho a la libre información. Todos son medios de expresión o materialización de ese principio de ejercicio de la soberanía. Y por tanto, la misma Constitución los engloba dentro de la categoría general de derechos fundamentales. Y esto es importante porque uno de los límites o condiciones de la legitimidad democrática
es que los poderes públicos actúen sin menoscabo de los derechos fundamentales. Y eso lo dice el artículo 350 de la Constitución. Yo me he tenido la tesis que, aún aceptando que el poder constituyente de 1999 pudiera ser originario, porque comienza diciendo con el propósito de refundar la República, vamos a aceptar que era así, que se estaba recreando el Estado. Ese era el poder constituyente originario. Y ese mismo poder constituyente estableció las formas en cómo la Constitución podía reformarse, previendo otro poder constituyente que yo llamo derivado, que es el que establece el mismo poder constituyente originario para enmendar o reformar la Constitución, pero más importante, para tomar la decisión si se redacta o no una nueva Constitución. Y muy importante, porque esa decisión se toma para transformar el Estado, las formas jurídicas que nos rigen, para crear un nuevo ordenamiento jurídico, cambiar el sistema de fuente de derecho escrita por otro y redactar una nueva Constitución. Solo a quien el poder constituyente ordinario haya reconocido ese poder de cambiar el orden constitucional es quien puede decidir si convoca o no una Constitución. Por lo tanto, evidentemente que esta convocatoria de elecciones por el presidente para ir a la constituyente y su fijación por el Consejo Nacional Electoral violan el principio de la legalidad democrática y pueden ser desconocidos con base en el artículo 350 y mediante procedimientos que impliquen acciones de restitución de la vigencia de la Constitución. Yo quiero observarles a los estudiosos del tema cómo el artículo 333 habla de que cualquier ciudadano metido en una autoridad tiene el derecho y el deber de lograr el restablecimiento de la Constitución. Y el restablecer en el derecho es volver las cosas como estaban antes. De manera que si aún se lleva a cabo esta constituyente legítima y dicta una nueva Constitución, si hay un cambio político posterior por la vía que sea, no me quiero pronunciar, bastaría un decreto o un acuerdo de los nuevos poderes de restablecer la Constitución del 99 y dejar fuera de esa Constitución espúrea. Y esos son planteamientos a los cuales nos hemos dedicado. Y ciertamente que vale la pena estudiar estas cosas, porque se habla del desacato para precisamente eliminar la separación de poderes. La Sala Constitucional, interpretando como desacato el que se pueda cuestionar la legitimidad y la constitucionalidad de su sentencia, elabora la tesis del desacato colectivo por un cuerpo, cuando el desacato supone dos cosas: una acción individual de no querer cumplir un acto emanado, uno, de una actualidad legítima, y dos, sin motivo justificado. Y ciertamente que el artículo 350 es una excepción constitucional a la obligatoriedad de actos ilegítimos. Por tanto, ciertamente que el principio de la separación de poderes es importante, pero no puede ningún otro poder crear en su sustitución formas que permitan pensar de que se está actuando conforme al principio de la separación de poderes, como lo ha establecido la Sala Constitucional en su más reciente sentencia. Ustedes y muchas de las organizaciones no gubernamentales hacen referencia, y me parece muy interesante, al artículo 132 de la Constitución, que dice que los ciudadanos tenemos el deber de defender los derechos humanos. Es una obligación de solidaridad social y no una obligación solo de los poderes públicos, sino en la sociedad en pleno, del pueblo, como lo definió la Sala Constitucional. Todos los ciudadanos y ciudadanas que tenemos capacidad para ejercer los derechos políticos, incluso los militares. Por eso, dentro de este movimiento de defensa de la Constitución,
inclusive debería invitarse a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a participar en la consulta popular del próximo 16 de junio. Porque tienen derecho ciudadano y tienen derecho de acudir a votar. Por tanto, no se estaría por parte de ellos violando los deberes de obediencia, subordinación y disciplina, de manera que puedan ser sometidos a una justicia militar, porque habría que juzgar si en realidad eso es delito militar o no. Bueno, ciertamente que podríamos decir muchas cosas, pero lo importante es que se estableció una sinergia sociedad civil, poderes públicos, como la que hacía referencia ahora el licenciado Cáceres, de cuál fue el origen de la Carta Democrática. La presión de la sociedad civil, junto con los partidos políticos democráticos, motivó a la comunidad internacional a establecer parámetros y estándares de principios democráticos, llegar hasta consagrar como un tratado internacional el derecho a vivir en democracia, que ciertamente, conforme a la definición de la misma Carta Democrática, se basa en el respeto a la legitimidad democrática y al respeto a la soberanía popular. Yo podría decir muchas cosas, pero ciertamente el tiempo es importante. Yo que quería pedir permiso a la mesa, yo tengo que cumplir a las 2 de la tarde un compromiso en Valencia, parecido a esto, y por lo tanto le voy a pedir, después de, ojalá pudiera oír la señora fiscal, de poder retirarme. Pero sí quiero concluir entonces que el referendo consultivo, incentivado por la Asamblea Nacional, sin el CNE, es un medio legítimo de desconocimiento de las elecciones para la constituyente, no convocada por el pueblo, en la activación de su derecho de restablecer la efectiva vigencia de la Constitución y de desconocer y de desobedecer la autoridad del Ejecutivo Nacional, del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, que han usurpado el derecho a la soberanía popular y que han contrariado los valores, principios y garantías democráticas y menoscabado seriamente derechos fundamentales que son expresión de la soberanía popular. Termino con 2 reflexiones. La Sala Constitucional, en la sentencia que citaba del 22 de enero del 2016, señaló que uno de los medios para aplicar el artículo 350 son los referéndums. Lo dijo claramente y expresamente la Sala Constitucional. En segundo lugar, hay tesis que dice que carece de valor jurídico una asamblea convocada, una consulta popular convocada por la Asamblea Nacional sin la participación del CNE. Y yo me afinco en el texto del artículo 3.3 que dice que existe el derecho de accionar para restablecer que jurídicamente es lograr volver las cosas en el estado que estaban, si el acto contra el cual se ejerce contraría el principio de la realidad democrática. Y por otro lado, el derecho de ejercer el desconocimiento y de no ir a votar si fuera el caso en esta elección es una manifestación del principio de la libertad de conciencia que está en el artículo 61 de la Constitución, que dice que si hay un motivo para no cumplir determinada obligación que sea conforme con la ley, es un derecho ciudadano. Muchas gracias.